Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. En este momento me permito grabarles este video sobre la actividad que ustedes deben desarrollar para el parcial como complemento a la clase de hace 8 días que estuvimos viendo de forma presencial en el laboratorio. Entonces, ustedes en el aula, yo les he indicado acá, como están viendo en pantalla, algunos videos que les van a servir a ustedes de complemento a esa actividad que estábamos desarrollando en nuestra clase. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Ustedes van a encontrar aquí dos links, los cuales los van a llevar el primero a esta carpeta compartida por Drive. Ustedes lo deben descargar, es un archivo comprimido en el cual van a encontrar Pentaho. Recuerden que Pentaho no se instala, es un archivo ejecutable, el cual solo ustedes deben abrir y deben configurar. Este lo pueden descargar y lo pueden descomprimir en cualquier carpeta, en cualquier ubicación, y no van a tener inconvenientes a la hora de trabajar. Lo que sí es importante es que deben tener el, el conector de Java, el MySQL Connector, porque él es el que nos va a permitir realizar el puente con la base de datos que nosotros vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos presente. Entonces, a partir de descargar estas actividades, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a tener aquí, o van a encontrar esta distribución de carpetas, ¿cierto? La carpeta que les descomprime cuando ustedes hacen el proceso se llama Data Integration. Y aquí con Data Integration lo que van a ustedes a encontrar es lo siguiente. Esta serie de archivos que van a encontrar y el que nosotros vamos a ejecutar es este archivo que se llama, Spoon. Este señor de acá. Recomendación, activen la extensión para conocer la extensión de los archivos para que lo encuentren y ejecuten el que realmente es, ¿sí? O sea, en este caso es spoon.bat. Ese es el archivo que van a ejecutar. Pero antes de ejecutarlo tienen que hacer la siguiente actividad. Ustedes van a tener que descargar también el archivo permítanme por acá, el archivo el conector de Java que les indiqué anteriormente y que está en el aula. Entonces, ese archivo, este MySQL Connector, deben colocarlo, van a copiar o van a cortarlo y lo van a pegar en la siguiente línea. Ustedes van a ir a nuestra carpeta de Pentaho, van a ir aquí a la carpeta de librerías y aquí en esta carpeta van a pegar el MySQL Connector. Recomendación, tienen que hacerlo antes de abrir Pentaho porque si no, Pentaho no les va a reconocer y van a tener inconvenientes. ¿Listo? Bueno, a partir de esta actividad, ustedes lo que van a hacer es, vamos a ejecutar Spoon, que es el acceso directo, por así llamarlo, un archivo de lotes, que nos va a permitir a nosotros abrir Pentaho. Recomendaciones, antes de trabajar con esto, deben tener también instalados el Java, la máquina virtual de Java, que normalmente ustedes ya deben tener instalado cuando trabajan con programas como NetBeans o Eclipse. Entonces, verificar esa instalación previamente. Mientras va cargando, les voy a ir indicando que también debemos tener muy en cuenta que lo primero que, como vamos a hacer en esta actividad y como se hizo en clase, nosotros vamos a conectar o vamos a extraer información de una base de datos en MySQL. Entonces, me voy a permitir aquí irles mostrando el proceso que normalmente nosotros hacemos. Ustedes deben tener claro encendido el servidor con el cual van a trabajar, en este caso el servidor de MySQL, donde nosotros vamos a trabajar con esa base de datos. Entonces, acá mientras va arrancando nuestro Pentaho, miren que es una herramienta que ustedes no tienen que instalar, sino lo ejecutan únicamente cuando dan doble clic en el archivo, él va ejecutándose de una vez. Entonces, mientras se va generando aquí, voy a permitirle irles mostrando el PHPMyAdmin, la ventana gráfica de MySQL, donde tenemos unas bases de datos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer es que con la base de datos que ya crearon previamente durante clases, esa base de datos que fue encomendada hace alrededor de 2 semanas, esa es la base de datos a la cual ustedes le van a extraer esa información. Vamos a aplicar la creación de ese data warehouse con esa información. Y es importante, como les mencioné en reiteradas ocasiones, que la base de datos tenga una gran cantidad de registros para que se evidencie directamente la extracción de la misma. Para este ejemplo tengo una base de datos aquí llamada Mundo, de la cual nosotros vamos a extraer una información. Entonces, miremos acá. Nosotros vamos a tener aquí 3 tablas interconectadas o interrelacionadas entre sí.
la cual nos brinda una información. Acá tenemos una base de datos de ejemplo, ¿sí? Ustedes van a tener otra, en la cual ustedes van a trabajar y van a adelantar esta información. Entonces, a partir de estas tablas que tenemos acá, lo que nosotros vamos a hacer es extraer información a través de Pentaho utilizando unos parámetros puntuales, ¿sí? Y que nos quede de una forma adecuada. Aclaración también importante, Pentaho es, digamos que requiere algo de recursos, o exige bastante en el caso de recursos. Puede que el computador se torne un poco lento cuando ustedes estén trabajando, entonces para que lo tengan en cuenta. De preferencia, estar solo adelantando esta actividad como para que puedan agilizar el proceso de la creación del Data Warehouse. Entonces, venimos por acá. Mientras tanto, les voy a ir mostrando aquí lo que debemos tener presente, ¿cierto? Que lo primero era que les decía la base de datos, ¿sí? La base de datos puntualmente. Ok, entonces vamos por acá. Ventanas. Mientras nuestra herramienta termina. Listo. Aquí ya lo tenemos, ¿sí? Este fue el ejemplo que hicimos en clase. Se los voy a mostrar aquí de rapidez cómo funciona, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a tener las entradas. Vamos a tener un espacio donde nos va a extraer esa información. Vamos a seleccionar qué valores son. Vamos a organizarlos y vamos a crear un espacio donde se van a mostrar, ¿sí? Entonces, este fue el ejemplo que hicimos en clase, un ejemplo doble. Voy a hacer, teniendo en cuenta la sugerencia de ustedes, voy a hacer un ejemplo pequeño para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, lo primero es que nosotros vamos a ir aquí a nuestra pestaña de vista, ¿cierto? Tengamos en cuenta aquí tenemos esta vista. Vamos a crear una nueva transformación, ¿sí? Una nueva transformación. Se nos abre esta ventana. Aquí en esta ventana, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero o lo fundamental es crear la conexión con la base de datos. Entonces, aquí en este caso, vamos a buscar en vista, aquí en la transformación que acabamos de crear, vamos perdón, aquí en transformación 1. Listo. Vamos a crear esa base de datos, ¿sí? Esa conexión a la base de datos. Damos clic derecho y le decimos nueva conexión. Listo. Aquí en este apartado es importante tener en cuenta ciertos datos. Lo primero, nosotros debemos establecer una conexión, perdón, el nombre a la conexión que vamos a tener. Voy a colocarla, no sé, prueba conexión, como ustedes deseen llamarla, en este momento acá. Vamos a buscar aquí en esta parte, en Connection Type, el tipo de conexión que nosotros vamos a utilizar. Para el caso del ejercicio, el ejemplo práctico es MySQL. Y definimos aquí estas variables que van a permitirnos la conexión. El hostname, o el nombre del punto de acceso, sería en este caso localhost, porque vamos a trabajar de forma local. Database name, el nombre de la base de datos con la cual nosotros vamos a interactuar. Word, el puerto por defecto siempre va a ser 3306, pero si ustedes lo han cambiado algo, tienen que verificar, aunque lo que se recomienda normalmente es que para este puerto, en el caso de MySQL, no cambiar lo que se recomienda normalmente, pero es importante tener presente ahí. Bueno, el username, en este caso, por defecto tiene el usuario root y una contraseña, en este caso no es necesaria. Con estas variables que tenemos acá, vamos a hacer una prueba, hacemos un test y él nos va a indicar que fue una conexión exitosa. En dado caso de que algún dato haya quedado mal, él nos lo va a hacer visible, nos va a indicar cuál es el problema que se ha presentado. Entonces aquí le damos OK y ya tendríamos nuestra conexión. Ya tendríamos aquí nuestra conexión. La llamamos prueba de conexión. Listo. Una vez que nosotros verificamos esa conexión, ya comenzamos entonces a trabajar. Nos vamos por acá a diseño y vamos a generar. Observen que aquí hay una serie de actividades, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la entrada de los datos. La entrada de los datos, recuerden que nosotros a través de Pentaho podemos obtener datos desde Excel, un archivo CSV, podemos tener desde cualquier gestor de base de datos, ¿sí? Y hablo de Excel no considerándolo como un gestor de base de datos, ¿no? Pero sí es una fuente de información de la cual nosotros podemos tomar para poder crear nuestro Data Warehouse. Y tenemos desde diferentes gestores de bases de datos, Oracle, Postgres, Cassandra, MongoDB, etc. Bueno, entonces vamos a buscar aquí nuestra entrada,
Entonces buscamos esta opción que se llama Table Input, lo arrastramos y ya nos va a quedar aquí la primera opción. Ustedes le pueden cambiar nombre. Vamos a darle clic y aquí esta entrada ustedes la pueden verificar, ¿cierto? Ustedes la pueden verificar sin ningún problema. Pueden cambiarle el nombre o pueden dejarle el nombre ahí, en este caso. ¿Listo? Entonces yo le voy a colocar entrada datos. Listo. Aquí está la conexión que nosotros vamos a utilizar. Si tuviésemos más conexiones nos deberían aparecer más. Y vamos a darle aquí donde dice Get SQL Select Statement, ¿cierto? Y él nos va a llevar aquí a la base de datos. ¿De dónde yo quiero obtener información? ¿Sí? ¿De dónde yo quiero obtener información? ¿De qué dato o de qué tabla o tablas puntuales? Pero ustedes también pueden hacer lo siguiente, escribir acá directamente la sentencia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer o crear directamente la sentencia, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Cómo podría ser? Una recomendación que yo hago aquí en este caso. Utilicemos nuestro editor de SQL, ¿cierto? Editemos el editor SQL y yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Crear aquí una sentencia, ¿cierto? Hacer el asterisco from. Recomendación, no utilicen el asterisco from. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a presentar ¿cómo se llama? Una consulta bien grande. Yo lo que voy a hacer es una consulta de datos puntuales que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podríamos ser? Vamos a utilizar acá. A ver. Voy a mostrar los datos de la ciudad. Columnas. Listo, entonces voy a mostrar los datos de entonces, country code, entonces buscamos por acá el distrito, entonces city punto población. Voy a mostrar esos campos from city. Ustedes pueden verificar aquí la consulta. Entonces yo lo que hago es continuar y aquí me van a salir los datos de la consulta que podemos hacer, ¿cierto? Esa misma consulta la vamos a trasladar a Pentaho. Entonces aquí lo que hacemos es solo pegarla. ¿Sí? Ahí ya tendremos nuestra consulta. Ya tendremos nuestra consulta en este caso. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Lo que voy a hacer es previsualizar. Yo le doy aquí Preview. Me dice que cuántos datos requiere. Yo no voy a dejar como 1000, sino como 10,000, porque la base de datos tiene bastantes registros. En el caso de ustedes, podrían dejarla con 1000 y él me va a mostrar aquí los datos. ¿Sí? Miremos acá. Ya nos aparece, ¿cierto? Ya nos aparece en este momento ese listado de los datos, ¿cierto? Todos los datos aquí nos aparecen sin ningún problema. Eso es importante. O sea, sí funciona en este momento la consulta. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Sí funciona en este momento la consulta. Entonces, ya hicimos esa previsualización. Lo que hacemos es cerrar y le daríamos aquí a OK. O sea, ya tenemos nuestra consulta. Ya hicimos esa consulta a la tabla o ya establecimos de dónde vamos a tener esa información en este momento. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bueno, a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Después de esa parte, yo les decía aquí, nosotros lo que vamos a hacer ya es crear nuestro Data Warehouse. Entonces, buscamos la opción aquí de Data Warehouse y tomamos esta primera opción, que es la combinación o actualización de los datos. Listo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a editar esta conexión acá, ¿cierto? Miren que aquí él nos da la conexión de la cual nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál es la conexión que nosotros, perdón, cuál es la conexión de la cual nosotros vamos a trabajar? Antes de eso, vamos a dar un clic acá y vamos a utilizar esta opción que es para conectar a otro punto. Doy clic acá y ya. Y ahí tendremos esa conexión. Ya tenemos esa primera conexión ahí. A partir de eso, ¿qué vamos a hacer? En este caso, podemos cambiar el nombre si se desea o no. Si se desea o no. Y aquí lo que vamos a hacer es determinar cómo se va a llamar esa tabla en la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Donde nosotros vamos a llegar y vamos a crear en este momento las actividades puntuales o las actividades que entraríamos a desarrollar, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esa particularidad en este caso, ¿listo? Para que no vayamos a tener inconvenientes. Ahí nosotros desarrollamos toda esa opción, ¿cierto? Para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, aquí
¿Cuál va a ser la tabla? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser la tabla en este caso para poder trabajar? Entonces yo creo que la voy a llamar, vamos a llamarla, no sé, prueba. DIM prueba. ¿Por qué DIM? Recordemos que los Data Warehouse están compuestos por uno o muchos datamark. Esos datamark son los espacios donde nosotros podemos guardar la información, las dimensiones en donde nosotros vamos a guardar eso. ¿Vale? Entonces aquí le decimos que las cree sin ningún problema. Vamos a decirle la opción de SQL. Perdón, acá. Listo, acá obtenemos los datos. Y aquí vamos a crear esa tabla. ¿Sí? Aquí nos va a crear esta opción. Listo. Vamos a decirle ejecutar. Y le decimos, ok, aquí nos dice que hay un error. Sí. Ok, vamos a verificar aquí cuál es el error que se genera en este caso. Y también por acá volvemos a hacer esta prueba. A ver. Listo, conexión, ok. Prueba, vamos a obtener los campos. Vamos a mirar la sentencia y le vamos a dar ejecutar. Ok, ahora sí, listo. Aquí ya nos ejecutó cuál era esa sentencia. Y le vamos a dar OK. Vamos a cerrar. Y le vamos a dar aquí OK. Y vamos a verificar aquí en nuestro. Listo, aquí acaba de cometer un error. Pero entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Miren que la tabla me quedó en la misma base de datos. Y no me sirve así. Entonces, ¿qué se me olvidó aquí en este aspecto? Nosotros debemos definir cuál va a ser la base de datos a donde va a quedar guardada la información. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a eliminar por acá primero la base de datos, perdón, la tabla, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítanme por acá verifico algo. Listo. A partir de eso, entonces, nos volvemos a ir acá. Aquí vamos a crear una nueva conexión. Vamos a crear una nueva conexión que es la que nos va a permitir a nosotros enlazarnos a la otra tabla. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a darle clic en nueva, porque nosotros vamos a crear la base de datos, pero no desde localhost o desde MySQL. La vamos a crear directamente desde Pentaho. Entonces, yo lo voy a llamar aquí prueba conexión 1. ¿Sí? Para que no se me vaya a perder acá. Damos los datos nuevamente, ¿cierto? Localhost. El nombre de la base de datos, cómo va a ser el nombre de la base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a llamar esa base de datos que vamos a crear? Entonces, vamos a ir acá, vamos a crear en este momento una nueva base de datos. Perdón, acá base de datos. Y vamos a crear aquí una que se llame, no sé, prueba conexión. Perdón. Vamos acá. Prueba Pentaho, vamos a llamarlo. La creamos. Listo, ahí nos quedó creada. Y vamos entonces a nuestro Pentaho acá. Colocamos. Perdón. Ojo aquí porque mire que me está saliendo todos estos campos. ¿Por qué? Porque estoy tomando en Oracle y no en MySQL. Aquí en MySQL. Listo, prueba Pentaho, el nombre y ya. Probamos. Probamos nuestra conexión. Y aquí en la conexión podemos verificar que realmente está conectado. Vamos a darle OK. Damos OK por acá. Listo. Ahora entonces lo que vamos a hacer es crear esa tabla dentro de esta base de datos. Como yo ya tengo aquí los campos, vamos a irnos a SQL y aquí nos genera toda la sentencia. Y él mismo va a crear esa tabla. Voy a dar a ejecutar. Bueno, que aquí nos vamos a hacer un error. No es primary key. Vamos acá. Vamos a cancelar. Cerrar acá. Entonces voy a hacer aquí una cancelación y vamos a eliminar esto porque nos estaba quedando con la información anterior. Entonces vuelvo acá. Le doy doble clic. Vamos a importar los campos. Perdón, hemos aquí definido la conexión, ¿cierto? Importamos los campos. Vamos aquí a SQL. La ingeniería de sistemas, pues, aquí me está tomando. Define el concepto de la ingeniería bien esta parte. Entonces decimos acá quién. Y conceptualiza. Aquí me está tomando los campos.
para concluir que al finalizar el proceso de formación de un ingeniero de sistemas, debe estar en capacidades o condiciones para analizar y debatir las propuestas de soluciones. Ok, creo que aquí nos está faltando algo primero que todo, que es la conexión, ¿cierto? Acá. Entonces acá, recordemos, no había establecido la conexión. Y aquí sí vamos para entonces a ejecutar. Conexión 1. Vamos por acá, obtener campos. Acá ya tenemos los campos. Y ahora sí ejecutamos la sentencia. Ya nos sale acá, la ejecutamos. Y ahora sí nos está mostrando el resultado. Cerramos. Y le vamos a dar OK. ¿Cómo verificamos que este paso quedó correctamente? Porque si nosotros vamos aquí a actualizar y vamos a la base de datos prueba Pentaho, ya nos creó una tabla. DIN Table Name. No necesariamente tiene que llamarse así, ustedes la pueden cambiar o deben cambiar esa información ahí. A partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya tenemos esta opción acá. Ahora vamos a seleccionar los valores. Buscamos por acá la opción de transformación y buscamos seleccionar valores. Colocamos acá, ¿cierto? Hacemos la conexión porque si no, no nos va a reconocer. Doy clic acá, vamos acá y le damos main out to skip, en este caso, o sea, que se conecte en este paso. Voy a darle doble clic aquí en la selección de valores. Aquí lo que hacemos únicamente es obtener los campos que vamos a utilizar. ¿Sí? Ustedes le pueden cambiar el nombre, o sea, que este campo se llame, mire, código. Este campo se llama distrito, para dejarlo en español, como quieran, es una sugerencia, población. ¿Sí? Y aquí otro, porque ese es un campo definido directamente. Voy a darle OK y ya tendríamos ahí nuestra selección de valores. Después de eso los vamos a organizar. Entonces utilizamos aquí el Short Routes. Vamos acá, volvemos aquí a establecer nuestra conexión desde este punto a este punto. Vamos acá y ahí tendríamos el Short Routes. Podemos cambiar aquí el nombre. Lo único que vamos a hacer en este punto, ¿qué es? Vamos a obtener los campos. Miren que aquí ya nos aparece con los campos como yo los modifiqué ahorita. Ya me aparece ahí directamente. Entonces le vamos a dar OK. Vamos a colocar nada más. Y por último, vamos a definir la salida. Entonces vamos por aquí, vamos a definir esa salida. Cerramos acá la transformación y buscamos output o salida. Y aquí al final, table output. ¿Sí? Listo. Lo mismo, hacemos acá la conexión desde show routes a table input. Recordemos que aquí yo lo puedo cambiar, entonces salida datos, por ejemplo. Lo ideal es que usted lo coloquen de acuerdo a ¿cómo se llama? De acuerdo a la pertinencia de la base de datos que ustedes estén desarrollando. Yo voy a seleccionar aquí la conexión que hicimos, ¿cierto? Vamos a buscar acá, vamos a habilitar esta conexión. ¿Por qué con este truncate table? Recordemos que el truncate lo que nos permite a nosotros es eliminar todo lo que hay en la base de datos y actualizar ahí, o sea, colocar todo desde cero. Nos resetea la tabla, por así llamarlo, entonces es importante que lo tengamos. ¿De dónde vamos a obtener esa información? Entonces vamos a buscar por acá. Conexión 1, ok. Conexión 1, el esquema, vamos por acá. Listo, entonces vamos a ¿cuál? ¿Cuál es el lugar donde vamos a tomar los datos? En esta tabla, ¿sí? En esta tabla. Yo puedo crear una, también es válido, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Acá vamos a mirar en SQL. Vamos a verificar por acá nuestros campos de datos, listo. Vamos a crear aquí una nueva que va a llamarse, no sé, datos. Vamos a llamarla datos. ¿Cierto? En este caso, vamos a verificar si nos permite acá, listo. Aquí ya nos genera la consulta, voy a decir ejecutar. Con esa base de datos, con esa tabla, perdón, datos, que es la que nosotros vamos a validar a crear, perdón. Aquí vamos a cerrar y ya queda ahí. Entonces, ahí nos debe aparecer otra tabla, ¿cierto? Si yo le doy aquí a actualizar, nos va a aparecer otra tabla que nos va a permitir a nosotros trabajar. ¿Sí? Miren, aquí ya tenemos datos y no tiene ningún campo, ningún dato en este caso. ¿De dónde van a obtener esos datos? De lo que yo ejecute la consulta. Entonces, aquí ya tendríamos. Vamos a validar. ¿Cómo la validamos? Aquí en este botoncito que dice Run, le doy clic y le damos correr. Él nos va a pedir que necesita guardarla.
guardamos. Entonces yo lo voy a guardar aquí, no sé, prueba 1. Prueba 1. Voy a guardar. Y él comienza a ejecutar. Todos estos iconos deben estar en verde. Y aquí él nos va diciendo cuánto se demora. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que él va haciendo la validación de todos los puntos. Mire, todo salió bien. Pues si todo salió bien aquí en este caso, debemos evidenciar que en nuestra nueva tabla, en la tabla de datos, van a estar la información que yo solicité. ¿Sí? Y ya las trajo toda la información. Entonces, cada vez que yo haga, por ejemplo, una modificación en la tabla original o en la base de datos original, él no la va a llevar a este caso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de trabajar. Obviamente, la actividad, como les explicaba en clase, no va a ser tan sencilla de una consulta a una base de datos, sino lo ideal es que sea una consulta multitabla, utilizando el inner join, utilizando la cláusula where, utilizando todos los elementos que hemos visto durante el semestre pasado en bases de datos y ahorita en administración y gestión de bases de datos. Entonces, espero que este video sirva como complemento a la actividad que realizamos en clase y que sea de su completa ayuda. Un feliz día y que estén muy bien.